Muy buenas tardes, amables auditores. Un agrado acompañarlos en su camino a casa. Nuevamente junto a ustedes nuestra panelista Marcelo González, en los controles Astrid Arellano y quien les habla Enrique Cordobés para recordarles que la vida es bella y compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. En Santiago, el monumento a Baquedano entra a reparaciones, mientras que en Viña del Mar sigue la disputa por el saneamiento de las salinas para un gran proyecto inmobiliario. La buena noticia es que la nueva vacuna china CanSino inicia trámite para ser usada en nuestro país. Su ventaja es que se administra una sola dosis y se puede mantener entre 1 y 8 grados, no necesita una refrigeración especial. Para los aficionados a la música les contamos también una buena noticia. Hoy a las 20 horas, después de nuestro programa, podrán ver la transmisión en línea del Teatro Municipal de Las Condes, Piazzolla Plays Piazzolla, en el centenario del nacimiento de este maestro del tango. También lamentamos la partida de Tomás Vidiela, otra víctima del COVID-19. Desde el 2004, Europa viene celebrando el Día Mundial de las Víctimas del Terrorismo. Cientos de personas inocentes que murieron por motivaciones políticas, de algunos grupos, para nombrar entre otros, como el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, el Euskadi Aska Tasuna, o ETA, País Vasco y Libertad, y el Estado Islámico, recientemente en este siglo XXI. En Chile, lamentablemente, también vivimos los efectos del terrorismo y el crimen organizado. Ojalá la nueva Constitución provea herramientas para restaurar nuestro derecho a vivir en paz. Para el programa de hoy hemos invitado al señor Pablo Aldunate Alegro, candidato a concejal por la comuna de Concón, con quien pueden interactuar en Instagram mediante la dirección electrónica @PabloAldunate. Nuestro invitado es un candidato joven y si es elegido sabemos que va a aportar a la gestión municipal una perspectiva renovadora. Muy bienvenido, Pablo, a nuestro programa Vamos Somos Chilenos de los días jueves. Muchas gracias, Enrique, Marcelo, por esta invitación. Hartas cosas han pasado ahí con la introducción que has hecho, Enrique. Sobre todo, creo que, no sé si me puedo tomar unos minutos. Pero por La, favor. la situación de la estatua del general Baquedano, creo que una claudicación con respecto a la violencia. Creo que no es posible que se saque esta estatua que más encima representa un hito del pasado, que fue la Guerra del Pacífico. Tenemos que entender que el general Baquedano fue el general de todas las fuerzas durante toda la campaña de la Guerra del Pacífico. También fue presidente de la República una vez que Balmaceda deja el poder, y si no me equivoco también fue senador. Creo que para lo que nosotros somos como nación, olvidar el pasado es muy peligroso, y creo que fue una mala decisión al menos del Consejo de Monumentos. Ahora, lo que yo tengo entendido es que la remoción de la estatua es transitoria por un periodo de 1 año de reparaciones. A lo mejor vuelve al mismo lugar, pero fíjate que para la gente que vivimos en Santiago, hay un antiguo proyecto, no un antiguo proyecto, tendrá unos 10 años o una cosa así, de unir los ejes Providencia y Alameda. O sea, esa rotonda como que ya no cumple mucho su función de rotonda, sino que más bien atasca el tráfico y a lo mejor desaparece en la Plaza Italia, digamos. O sea, se convierte en una prolongación de una gran avenida. Ese es un tema interesante, si a lo mejor el general Baquedano se va al edificio Ejército de Chile, no solo por arrancar, digamos, de las hordas que lo quieren destruir, sino que también por un proyecto de renovación urbana. No sé qué opinas tú al respecto. De hecho, también había visto ese proyecto, pero el general Baquedano igual estaba en posición, a pesar de que se destruía la rotonda. O sea, quedaba igual la Perfecto. estatua ahí. Yo creo que, bueno, una de las cosas que siempre pasa en este país, creo yo, al menos, es que todo lo transitorio termina siendo permanente. Todo lo que es excepcional termina siendo la regla general. Así Entonces, es. no sé si por 1 año lo mandan a reparaciones. Creo que igual puede ser que el día de mañana desaparezca de ahí. Ahora, no hay que olvidar que el general Baquedano, o la estatua del general Baquedano, custodia lo que es la tumba del soldado desconocido. Soldado desconocido Sí, también de la Guerra del Pacífico. Y habrá que preguntarse qué va a pasar con él también. sí, fíjate que, bueno, a mí me tocaba investigar este tema en el COSOC del Ministerio de Defensa, donde estoy participando. Eh,
Y resulta que nosotros vimos la posibilidad de hacer cuando hicieron la primera atentado que botaron la estatua que estaba custodiando una estatua más pequeña que custodia al monumento, a la tumba del soldado desconocido, supimos que habían 2 tumbas más de soldados desconocidos en el altar de la patria. Entonces nosotros propusimos que como una forma también de reivindicar a los héroes de la Guerra del Pacífico, hacer un traslado y juntar a todos los soldados desconocidos que fallecieron en diferentes épocas de la historia y hacer como existe en París, bajo el Arco de Triunfo, por ejemplo, una tumba a nivel de suelo frente a la moneda. De manera que las autoridades extranjeras, las visitas cuando llegan, hacen su donación, ofrenda floral al soldado desconocido, por ejemplo. Lo que sería una cosa bastante innovadora y es un lugar bastante apropiado para guardar, rendir homenaje a los soldados anónimos, no solamente a los que están arriba de la estatua, sino que a aquellos que fallecieron y nadie conoce el nombre quizá. Así que bueno, es un tema bastante polémico. Yo creo que tampoco hay de que claudicar frente al terrorismo. Yo creo que ha habido un esfuerzo de carabineros bastante grande para contener estos grupos organizados y también un esfuerzo de la Intendencia de restaurar al día siguiente de que es pintarrajeada el monumento, volverlo a dejar en condiciones decentes, digamos, razonables para no mancillar su memoria, digamos. Así que bueno, ese es un tema de Santiago. Ahora estamos aterrizando en Viña, ¿no es cierto? Y Marcelo, a lo mejor algún comentario nos tiene sobre estos días de viñamarinos, digamos que ya la gente se vinieron los venariantes, Viña volvió a esponjarse, digamos, ¿o no? Así es, sí. De hecho, bueno, hasta yo me volví y lamentablemente me encontré con la noticia de la cuarentena, que evidentemente no es una buena noticia ni para la gente que vuelve, ni mucho menos para la gente que tiene que trabajar y hacer su día a día en la región. En eso también es interesante quizás escuchar la opinión de Pablo, que está en una comuna que hoy está en fase 3. Esta semana ha sido polémica en varios sentidos desde el punto de vista de la cuarentena o de este plan paso a paso, porque claro, tenemos a Valparaíso que está en fase 1, tenemos a Viña del Mar que hasta el momento está en fase 2 y tenemos a Concón que está en fase 3 y para muchos ahí hay un trabajo que se está haciendo, o sea, existe una línea casi, o sea, hay una línea imaginaria casi desde donde parte y termina cada comuna, por lo menos desde el punto de vista territorial, pero con mayor razón desde el punto de vista del día a día. O sea, hoy hay una gran cantidad de gente que vive en Concón, pero que trabaja, por ejemplo, en Valparaíso o que realiza sus cosas en Valparaíso. Entonces, ¿cómo ves tú, Pablo, eso? ¿Cómo crees que se puede trabajar de mejor manera también esta conexión, y no solamente en esta situación, sino que también en el día a día, después de la pandemia? Mira, yo creo que con lo que tú dices, es cierto, Concón está en fase 3, Viña está en fase 2 y Valparaíso ahora entró a fase 1. Como que va en degradé. Pero Concón nunca ha entrado en cuarentena en toda la pandemia. Concón siempre se mantuvo en fase 3 hasta lo que fue finales de año, donde se hizo un gran cordón sanitario entre Valparaíso, Viña y Concón. Después de pasado el verano, casi a finales de febrero, a nosotros nos volvieron a fase 3. Sin embargo, y vimos las imágenes también de la playa amarilla repleta, la playa La Boca, o sea, la gente que iba a Quintero, porque Quintero pasó también a cuarentena los fines de semana con fase 2, al final terminaban yendo a Concón porque tampoco podían ir a Viña. Entonces tuvimos un gran atochamiento de gente y de vacacionistas. Eso ha provocado que hoy en día Concón volvió a subir sus casos. Quizás estamos, si uno ve como los índices del plan paso a paso, para volver a fase 2. No sé cuál es el motivo de que Viña y Concón no pasen a cuarentena. Yo creo que Concón no debería pasar a cuarentena, pero sí a fase 2. Pero se tiene que ver como un todo. Y lo mismo pasa con Quilpué y Viña Alemana. O sea, ya no están tan separados del Gran Valparaíso. O sea, hoy en día a nivel territorial está aumentando la población, ya no existe tanta distancia entre las comunas,
pareciera ser una gran sola comuna, como que se criticó en su momento también Santiago. O sea, si hacíamos estas cuarentenas dinámicas o no, en el Gran Santiago también pasaba lo mismo. Hoy día estamos más interconectados y más interconectados, mejor dicho. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ver con la vocación de la comuna. Valparaíso, bueno, tradicionalmente era la comuna de donde se iba a trabajar y Viña donde se dormía, antes que Concón fuera independiente. Lo estuvimos viendo en el programa pasado. Pero eso ha ido cambiando y hay muchos centros comerciales, oficinas de abogados, la misma Armada, se ha cambiado de Valparaíso a Viña, ha ido quedando como abandonando Valparaíso. Y Concón tiene una población residente, pero la parte comercial no es tan fuerte, digamos. Pero está creciendo. Entonces, está creciendo. No sé si habrá nuevos edificios de oficina en Concón. Entonces, bueno, es como que se está cambiando, haciendo una mala comparación, Santiago, Providencia, Las Condes, digamos, un poco un estilo de desarrollo parecido. Aquí las oficinas se cambiaron primero a Providencia y después a Las Condes. Y bueno, y aquí también hay un movimiento, digamos, desde Valparaíso hasta Concón. Ahora, alguna razón debe haber por qué Concón se mantiene todavía en fase 3. Yo creo que si hay menos contagios, habrá menos contaminación, serán más obedientes los ciudadanos de Concón. ¿Cuál podría ser la razón? O quizás tiene más población flotante que Viña y los santiaguinos y la gente, digamos, que son extranjeros de Concón cerraron sus departamentos y se fueron. Entonces hay menos contagio, menos movimiento. ¿Cuánto será la población flotante de Concón? Con la pandemia, lo que se ha visto es que, y también con el teletrabajo sobre todo, que ya no es necesario estar en el lugar de trabajo. Y varios que Ah, tenían segundas viviendas, al menos en Concón, en la parte de Costa Brava, costas de Montemar, eh, bueno, ahí vemos todos los edificios y los problemas que ha habido con las dunas, pero toda esa gente que tenía segundas viviendas se vino a vivir acá a Concón. Entonces, con el teletrabajo podía estar trabajando desde acá, pero la oficina en Santiago, pero como dije, viviendo acá. Ahora, si uno lo compara con respecto a como los índices, por cada 100.000 habitantes, Concón tiene 143 contagiados activos y Viña tiene 148. O sea, no estamos tan separados ah. para que uno esté en fase 2 y uno esté en fase 3. Lo otro que también tú comentaste, Enrique, con respecto a cómo está creciendo hoy en día el tema más allá del comercio, sino de las oficinas, de los servicios, hay un claro ejemplo de que está creciendo mucho y bastante. O sea, hoy en día se ve más al inicio, a la entrada de Concón, más edificios de oficina que de departamentos. Y de hecho ha habido que muchos médicos se han venido a tener consulta acá a Concón y muchos abogados y estudios prestigiosos de Valparaíso, como por ejemplo el estudio Magasich, se vino desde la calle Prat, que estaba antes, a hoy en día en Concón, aquí cerca de la entrada de Bosque de Montemar. Entonces, igual ha habido ese cambio. Esa es gira. Sí, Marcelo, adelante, por favor. Y, no, yo quería consultarte, o sea, saliendo un poco de la pandemia, porque esperamos que esto en algún momento termine, pero hay un tema que de repente no está muy claro, o por lo menos lamentablemente como pasa que, no sé, en Valparaíso hay una la administración de un alcalde de cierto partido que es opositor al final, por ejemplo, a lo que pasa en Viña del Mar. De repente esta como conurbación que existe en la región no termina de generar sinergia. No sé cómo lo ves tú, no sé si desde tu candidatura o desde tu posible elección has pensado un poco en tratar de proyectar eso, en tratar de generar quizás alianzas para hacer este polo que es la quinta región un lugar turístico mucho mejor, o crees que todavía Concón le falta, no sé, crecer y por ahí desarrollarse ellos por ahora? No sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que Concón ha crecido bastante a lo que era hace 15 años atrás. De hecho, eso es una de las cosas que al menos desde mi candidatura propongo. O sea, ya no podemos administrar Concón como era el balneario de hace 20 años. Hoy en día Concón es una ciudad.
O sea, tenemos un polo turístico desarrollado, tenemos una gran cantidad de viviendas, tenemos un crecimiento que se está llevando hacia la parte del Concón rural, que está cerca de Fuerte Aguayo, tenemos edificios que se están construyendo de oficinas, no es el balneario de hace 20 años atrás, y en ese sentido hay que cambiar el switch. Ahora, dentro de la lógica de Concón, que tú muy bien lo decías, Marcelo, que claro, hoy en día Valparaíso está Sharp, que es parte del Frente Amplio, o bueno, era parte del Frente Amplio, está Reginato, que es del oficialismo de la UDI, y que de cierta forma conversaban y no conversaban. Bueno, Concón, en parte de la administración del alcalde, siempre, o casi siempre, porque podemos ver la excepción ahí, pero casi siempre estuvo Sumonte. Y Sumonte es una persona independiente que conversa con gente de la izquierda, con gente de la derecha, salvo Valdovinos, que en su momento fue candidato por la democracia cristiana y fue alcalde también por ese mismo partido. Pero los 5 periodos, que salvo el paréntesis, ha sido con Óscar Sumonte. Ahora, no podemos olvidar que, por ejemplo, el camino costero no es solamente Concón y termina en Viña, o Viña y termina en Concón, sino que es un gran camino costero que hay que tener una sola línea en la cual se pueda hacer deporte, se pueda andar en bicicleta, sea turístico, y en ese sentido, obviamente, hay que confluir con Viña del Mar. Sí, yo quería decirte lo siguiente, Pablo. Hay ahí una inversión importante que vimos en programas anteriores de ampliación de ese camino, digamos, porque siempre ha sido un camino bastante sinuoso, Y peligroso. de 2 pistas, qué sé yo. Entonces, con todo el crecimiento que tú estás hablando, ahí hay un problema vial claro. Bueno, otro tema también es la famosa rotonda, que también se está trabajando ahí, no sé si es parte integral de este proyecto de vialidad. Y también tengo otra pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero ¿tú crees que realmente Concón sea la capital gastronómica de Chile, como dicen en Wikipedia? Mira, primero quiero hablar sobre la rotonda, porque yo creo que uno le pregunta a cualquier conconino y te va a decir que uno se demora mucho más ahora de lo que se demoraba antes cuando estaban construyendo la rotonda. De hecho, se gastaron alrededor de 6.900 millones de pesos, lo cual es harto y quedó prácticamente igual. Eh, Tengo entendido que hay un proyecto de mejoramiento del borde costero que se supone que tienen que entrar a expropiar parte de lo que es la playa La Boca para poder ensancharla, generar un mayor polo turístico, pero y también la construcción de los 2 puentes que van hacia Quintero. Tenemos que precisar también que quienes vienen desde el camino internacional, desde que vienen desde Limache o Quillota y los que van a Quintero, se genera un gran tráfico al respecto. Entonces, sí o sí, yo creo que es necesario mejorar el borde costero. Y ahora, conectándolo con tu pregunta de la capital gastronómica de Chile, sí, o sea, es cosa de ver la cantidad de restaurantes que tenemos. El único problema, y aquí no es una crítica a ellos mismos, pero el único problema es que quizás tenemos el mismo plato en distintos restaurantes. O sea, no hay una diversificación de oferta con respecto a la gastronomía. O sea, las picadas son las mismas, tienen el mismo plato, etcétera, etcétera. No veo así como, por ejemplo, de otro tipo de gastronomía, quizá una gastronomía que podría ser, porque estamos junto al mar, es costero, una gastronomía internacional peruana que puede entrar acá a Concón, o de otro estilo. Al final somos capital gastronómica, tenemos una gran cantidad de restaurantes, pero creo que no nos hemos sabido cómo reinventar con respecto a la variedad de platos que uno puede entregar. Sí, antes Concón parecía ser como que estaba en un extremo, pero cuando que tú mencionaste, está como en un nodo que comunica el litoral más hacia el norte, hacia Quintero, como decías tú, lo que viene del interior y lo que comunica con Viña y Valparaíso. O sea, es una confluencia de turistas argentinos, de gente que viene a jugar al casino desde Papúa, por decirte algo, y de gente que a lo mejor puede trabajar en Viña y vivir en Concón, digamos. Así que es como un centro interesante, ¿no te parece, Marcelo? Más que Sí, sí, un por terminal. eso también la pregunta, Pablo, respecto a esta importancia quizás de poder generar sinergias entre las distintas comunas, porque como dices tú, al final existe ahí una posibilidad de crecimiento, por lo menos desde mi apreciación,
para Concón y en general para la región. O sea, si nosotros somos capaces de tener las comunas comunicadas, entendiendo que tenemos alguna misión en común, que puede ser el turismo, que puede ser cualquier otro objetivo, pero hay esta como comunicación, a mí me parece que Concón puede ganar mucho ahí, por lo que tú señalas. Ahora, Pablo, no sé si quieres decir algo, Pablo. Sí, es que yo creo que ahí es donde nos tenemos que preguntarnos qué queremos ser como comuna. Y para allá quería apuntar la pregunta, Ya. Pablo. Qué bueno. Sí, para allá quería apuntarla, porque muchas veces en general, y también es un poco la idea de conversar en el segundo bloque, pero muchas veces en general los políticos o la gente que postula a cargos políticos tiene una visión más cortoplacista, un poco lo que me toca a mí, digamos, en mi periodo, pero pocas veces se hacen la pregunta, a mi parecer, sobre qué queremos dejar para la ciudad donde estoy postulando. Y en ese sentido, ¿qué crees tú, por ejemplo, o tú que estás ahí también percibiéndolo día a día en la calle, qué crees que los concoínos quieren ser? O tú como parte de la clase política a futuro en Concón, ¿qué crees que Concón debería ser? Mira, es una pregunta súper difícil, porque Concón igual tiene distintos espacios. Por un lado tenemos, si uno va al balneario, a lo que donde está la Plaza Patricio Lynch, y uno le pregunta qué quiere de Concón, te van a decir, no, yo creo que deberíamos potenciar el turismo. Si uno va no sé, a la parte de los Romeros, por ejemplo, donde aún todavía existe caminos de tierra y que hay una gran discusión ahí si que hay que pavimentar o no, te van a decir, no, es que queremos conservar el balneario antiguo de Concón. Si tú vas a otro lugar, te van a decir, no, es que Concón tiene que progresar y casi que ser Las Condes o Providencia. Si tú vas a otro lugar, te dicen, no, es que tenemos que impulsar el sector industrial que tenemos de Concón. Entonces, es súper complicado. Yo creo que Concón ha crecido mucho, demasiado, en poco tiempo. Existe esta simbiosis también que te pregunta, y a mí me toca, yo vivo acá en Concón de hace 12 años, pero siempre te preguntan si fuiste nacido o criado en Concón. O sea, es como bien localista el conconino antiguo. Y en ese sentido también tiene otras apreciaciones. Ahora, si tú me preguntas a mí personalmente, yo creo que deberíamos potenciar el turismo, al menos en la parte del balneario o la parte de la playa La Boca. De hecho, la otra vez conversábamos con algunos surfistas lo que han construido ahí. Hoy en día ya no es necesario ir a Maitencillo, ya no es necesario ir a Pichilemu. Concón a nivel internacional se está transformando en una capital del surf. Entonces, podíamos potenciar eso. También yo siempre he tenido la idea, porque también me interesan estos temas, ¿por qué siempre tenemos que estar concentrados en Santiago? ¿Por qué los talentos se tienen que ir a Santiago y no conservarse acá? ¿Por qué tenemos que, por ejemplo, el data center de Google, ¿por qué tiene que estar en Santiago? ¿Por qué no puede estar acá en el sector industrial de Concón? ¿Por qué no podemos transformar Concón en una capital tecnológica? ¿Por qué no puede ser perfectamente, no sé, pues Palo Santo en Estados Unidos, el Silicon Valley? ¿Por qué tiene que ser Concepción? Entonces, yo creo que ahí uno tiene que ir jugando y viendo qué también lo que quiere la ciudadanía, pero también liderar. O sea, quienes postulan a cargos es porque también tienen que tener una visión de lo que quieren como sociedad, porque al final son los que deciden y toman las decisiones. Eso. Oye, Pablo, se nos fue un poco el tiempo, pero Sí, no te preocupes que todas las cosas que tú estás planteando son el escenario de la segunda parte, donde tenemos varias inquietudes que conversar respecto del desarrollo de Concón y algunas realidades que ya estamos viendo. Eh, bueno, nosotros en este programa invitamos a nuestros auditores a dar un pequeño recorrido imaginario que lo hacemos navegando, como estamos en Valparaíso, y nuestra embarcación se encontraba fondeada en la bahía, en el último programa, en la bahía de Guanabara, Brasil. Y después de haber conocido la playa de Ipanema, les invitamos a levar anclas y navegar hacia el sur para finalmente surcar las aguas de la amplia desembocadura del Río de la Plata. Nos vamos a internar por esta ruta, dejando a estribor la costa del Uruguay y a babor la costa argentina. Recalando y fondeando en Buenos Aires, una vez amarrado el buque, podemos bajar a tierra para almorzar en Puerto Madero, recorrer en la tarde el barrio de La Boca y después disfrutar de una noche de tango. Para nuestra pausa musical, hoy les invitamos a escuchar en inolvidable composición tanguera Caminito, de Carlos Gardel.